Primera Juan, capítulo 1, desde verso 1 hasta 10. Sí, yo leo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, testificamos y os anunciamos la vida eterna, la que estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiamos de toda maldad. Y decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Sí, aquí. Sí, con el tema, ¿verdad? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hoy con este tema vamos a compartir. Sí, siempre estamos, ¿verdad? Sí, oyendo, compartiendo el Evangelio y el seminario bíblico y también por el grupo, formando diferentes grupos. Para nuestros hermanos y hermanas están compartiendo, ¿verdad? El Evangelio. También personalmente, una u otra forma, siempre estamos declarando el Evangelio de Cristo, que es el único poder para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? Y luego estamos hablando de la importancia de congregación y escuchar la palabra, leer la Biblia y orar ante Dios y predicar el Evangelio. Y así, por este tema, más principalmente estamos compartiendo al anunciar el Evangelio, ¿verdad? Un poquito, y quisiera compartir. Y luego, después de la salvación, ¿verdad? ¿Qué es paso? ¿Qué es lo que Dios hace en nuestra vida? ¿Sí? Y Primera Juan, capítulo 1, más adelante, para mucha gente está confundida hoy en día también, como mixto de todo tipo de doctrina equivocada o falsa. Hoy en día mucha gente se desvían por propia palabra, tal como es decir en la Biblia, por su manera de interpretación o tomarla equivocadamente, viene gran error y peligro y hasta confusión total también, ¿verdad? Pero la Biblia nunca es para confusión para uno y nunca, ¿verdad? Jamás para destrucción de alguien. Siempre la Biblia con buen discernimiento, tal como el Señor nos ha revelado, tenemos que respetar.
No hay que meter nada intención de interpretación privada o su idea, su parecer, su opinión. Jamás, ¿verdad? Por lo cual aquí en primer Juan, carta de apóstol Juan, primera Juan, ¿verdad? Y realmente esta carta no está dirigido para ningún otro pecadores, para salvar, para evangelizar. ¿Sí? Por eso aquí están escribiendo exactamente qué es el motivo de la primera Juan. ¿Por qué? ¿Por qué motivo se escribe primera Juan? Y esta varias partes están tocando. Por ejemplo, aquí, primer Juan capítulo 1, verso 4 dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, dice. ¿Ah? Para el gozo que sea cumplido. Y capítulo 2, verso 1 dice: hijo mío, hijito mío, esta cosa os escribimos para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, para que no pequéis, escribimos esta carta, verso 12. Sí, 7, ¿verdad? El 7, hermano, no se escribió mandamiento nuevo, sino que el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que hemos oído desde el principio, ¿verdad? Y también 12, os escribo a vosotros hijos, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Lo que escribes ya están perdonados, dice, vuestro pecado. 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Sí? Por eso, entregando cada mensaje, ¿verdad?, en diferente área, a diferente persona, ¿verdad?, está anunciando detalle. 14. Os he escrito a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Como mensaje tal, ¿verdad, Señor? Transmite tal lo que está cumplido por Cristo. 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os engañe. Nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. Pues aquí, como mucho motivo, están, ¿verdad?, escribiendo esta carta, ¿verdad? Ese no es para salvación de alguien, para evangelizar nunca. San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, hablando de Cristo, es su movimiento, ¿verdad? Y más bien está muy dirigido, bien dirigido para a todos seres humanos para salvación. Pero primero Juan, a los hijos salvos, a los padres salvos, a los jóvenes salvos, al pueblo de Dios salvo, está escribiendo esta carta para mención de cada cosa que ya está cumplida por nuestro Señor Jesucristo. Por eso el vencimiento o en la victoria ya está prometida en Cristo. El poder ya está en nosotros. Y la enseñanza perfecta por medio de su unción, su Espíritu Santo con la iglesia es completa. Así que cada cosa, ¿verdad?, y escribiendo con variedad de motivos a la iglesia, a lo justo, se escribe esta primera Juan, ¿verdad?, no para salvación de uno, perdón del pecado de uno, no se escribe esta palabra. Por eso, sino para crecimiento, para madurez, para vencer al mundo, para vencer al diablo,
para mantener firmeza y fortaleza y que permanece, dice, ¿verdad? Permanezca en la iglesia y con la unción que hay en la iglesia viene completa enseñanza, así no falta nada, nadie enseñe a la iglesia, porque la iglesia tal como es perfecta por la unción de Dios y crece la iglesia, dentro de la iglesia Dios se encarga, ¿verdad?, para enseñar a todo su justo renacido. Por eso la iglesia es la que es ya completa por la presencia de Cristo, por toda su palabra y revelación, ¿verdad? Este punto también está escribiendo. Aquí, primera Juan, verso 5, poquito vemos. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El evangelio mismo es verdad. Cristo ya con su sangre nos perdonó una vez para siempre. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. No por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Debe haber obtenido eterna redención. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. San Juan 19:30, consumado es. Por eso, el evangelio es ya una noticia cumplida, noticia hecha, ¿verdad? Para nuestro perdón de pecado, una vez para siempre. Está cumplido, está pasado. Por la fe hemos logrado ser perdonados una vez para siempre. Pero aquí, 1 Juan capítulo 1, verso 7, como si fuera algo procesivo y continuado y presente, se expresa, porque la sangre de Jesús, Cristo, su Hijo, nos limpia, dice, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué es, verdad? ¿Qué es la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado? Nos limpia, como procesivamente suena, ¿sí, verdad? Hoy, mañana, pasado mañana. Por eso ahí se ve mucha gente que está confusa. Mira, aquí dice, su sangre nos limpia, su sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿no será que uno pida perdón y será salvo? Sigue pidiendo perdón, será limpiado de su pecado. No está hablando de este punto, ¿no? Primero, ¿verdad? Para conexión con el Espíritu Santo, para unción del Espíritu Santo, para ser bautizado en el Espíritu Santo. Uno debería llegar a creer en el Evangelio hecho por la sangre de Cristo para que uno logre ser libre del pecado. Siendo libre del pecado, limpio de todos los pecados, ya por la fe, el Espíritu Santo, ¿verdad?, entra en el corazón abierto, sin condenación, sin culpabilidad, ¿verdad? ¿Dónde está la libertad verdadera? Como abierto el Espíritu Santo puede entrar y sellar, ¿verdad?, el corazón de fe. Eso es lo que dice Efesios capítulo 1, verso 13. En él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo. Estamos hablando sellamiento del Espíritu Santo. ¿Cómo? Oyendo el evangelio, ¿verdad?, de nuestra salvación, y habiendo creído en él, por la fe, fuisteis sellado con el Espíritu Santo. Ya siendo sellado uno con el Espíritu Santo, viene, ¿verdad?, cambio procesivo. El cambio
transformación. Regenerado y viene como transformación. Por eso esa parte primera Juan están hablando sobre transformación de nuestra vida. Para que se transforme nuestra vida, eso es lo que ocupamos primero, que sea transformado. Nuestra conciencia y nuestro corazón y nuestra mente. Lo interior primero tiene que estar bien transformado para lograr ver la transformación de la vida y la obra y nuestra actuación. Algunos que no se cambia todavía la obra, algunos que no se cambia la vida, algunos todavía no se ve, ¿verdad? Cambio, ¿verdad? Tan radical como cristiano. Internamente hay problema, internamente. Posiblemente falta de sellamiento del Espíritu Santo por un clave de la fe, o aún siendo salvo, ¿verdad? Siendo salvo, pero aún no se ha, ¿verdad? Llevado una vida guiada por el Espíritu Santo que mora en uno, ordenado por Él, guiado por Él, ¿verdad? Empujado por Él, amparado por Él. Por eso uno tiene que aprender a ser guiado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, al contrario, cuando, ¿verdad?, uno llega a pecar, cuando uno peca, ¿qué es? Ocurre siendo justos, ¿verdad? Siendo justo, renacido, llega a pecar. Eso es lo que está ocurriendo cuando llega a pecar uno. Un justo renacido ya está sellado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando llega a pecar, primero, ¿qué es lo que conoce? Primero uno conoce que está haciendo mal, ¿verdad? Eso se llama función de la conciencia. Segundo, el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo habla, porque Él mora en su espíritu sellado, entonces Él avisa, pues está haciendo mal. Por eso cuando uno llega a pecar, ¿verdad? Cuando uno llega a pecar, uno conscientemente sabe que está haciendo mal. Segundo, el Espíritu Santo ya avisó a uno. Si uno peca, ¿qué significa? Pisoteo, ¿verdad? La palabra del Espíritu Santo ha dado, rodeándola. Uno puede llegar a pecar. Pero cuando llega a pecar, eso es lo que ocurrió. Ignoró su conciencia y la voz del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere continuar? Con buena excusa. Sí, no hay otra forma que hacer esto. Entonces, fondo de corazón que tú estás mintiendo. Tú estás mintiendo a tu conciencia y al Espíritu de Dios. Por eso, ¿cómo se recupera? Debe haber caído en pecado. Debe haber caído en pecado. ¿Cómo se recuperaría ese mal comportamiento, mal vida, mala obra, ¿verdad? Una vida bien mal formada. ¿Cómo se recuperaría? Ahí como se conecta con el reconocimiento verdadero y confesión verdadera. Y luego el arrepentimiento. Y después viene la recuperación, ¿verdad? Por el Espíritu de Dios que da fuerza, poder para que uno se recupere. Por eso, hasta llegar el reconocimiento, muchas veces cuesta, porque debe haber caído, uno quiere justificar esa vida mal formada. Por eso, ¿verdad? Hace mentiroso primero al Dios. Segundo, uno engaña a sí mismo. Por eso aquí, primero Juan capítulo 1, están hablando de este tema. Verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, en este caso, si decimos no tenemos pecado, ¿eso qué significa? No es pecado. Está hablando de actuación. Al pecar, uno ya pecó, ¿verdad? Entonces, y dice, no tenemos pecado. Así no es pecado, no hice mal. Como dice el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, pecando, debe haber pecado. Uno dice, no hemos pecado. Una excusa.
pretexto, ¿verdad? Lógico, ¿no? Por eso uno cuando cae en pecado busca una justificación para defenderse de su mal conducta, mal vida, mal obra, para no llegar al reconocimiento verdadero y, ¿verdad? Y no llegar a la confesión verdadera. Eso se viene excusa, mentira. Yo no. Por eso acá, y caso de verso 8 se conecta con verso 10 con explicación, ¿verdad? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en vosotros, dice. A nosotros dice, ¿eh? Verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, dice, ¿eh? Al Dios que avisa que tú pecaste, ¿verdad? Y su palabra no está en nosotros. Por eso verso 8 se explica con verso 10 más claramente. ¿Sí? Si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no hemos pecado, debe haber pecado, uno dice así. Eso es lo que ocurre. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Uno engaña a sí mismo, a su conciencia. No, yo no hice así. Mi intención era otra cosa. Mi pensamiento era otra cosa. Mi idea era otra cosa. Pero uno ya sabiendo que está mal, pero llega a pecar. Entonces uno llegando a pecar, viene excusa una forma, ¿verdad? Para no reconocer que hizo mal, ¿verdad? Entonces uno está cometiendo dos cosas. Engañar a sí mismo y hacer a Dios mentiroso. Porque inmediatamente su conciencia avisó que está haciendo mal y el Espíritu Santo también dijo que tú estás haciendo mal. Por eso comete ambos lados, ¿no? Consigo mismo, engañando a su conciencia y al Espíritu Santo de Dios que mora en su espíritu, engaña. Por eso, y aquí, 1 Juan, capítulo 1, están hablando algún tema importante como confesión verdadera. Y luego el arrepentimiento verdadero. Después viene cambio de vida. ¿Por qué no se viene cambio de vida? No reconoce y confiesa ante Dios que está mal y se arrepiente. Por eso no se transforma su vida todavía. Por eso ese algo interior a nivel de comunión con Dios, ¿verdad? Está fallando. Porque uno anda en tiniebla, no quiere tener comunión libremente. Cuando David cayó en adulterio, justamente con una mujer que se llama Persabés, adulterio. Algo seriamente cometió. Una mujer que está casada con otro hombre que es muy fiel para Jehová, para él también, rey David, ¿verdad? Y en guerra, pasando peligro, Uría está llevando una vida peligrosísima en el medio del campo de batalla para cumplir la misión y la voluntad de Dios. Pero David ese día no salió al campo de batalla. Quedó en su palacio dormido de día. Por eso al atardecer se levantó de su cama, tal como está escrito, segundo Samuel capítulo 11. Se levantó de día al atardecer de su cama. David, tan loco. Por eso él estaba, ¿verdad? Al anochecer andando en el medio del, ¿cómo se llama? El palacio, ¿verdad? Él vio una mujer que está escondidamente bañándose. Final, ¿verdad? Él viéndola, la llamó y cayó adulterio. Y luego viene aviso de parte de ella, ¿verdad? Estoy embarazada contigo. David quedó asustado, ¿sí o no? Y por eso llamó urgentemente a Uría para que él se acostara con ella, para esconder su, ¿verdad?, maldad. Él era fiel, Uría era fiel, no quiso. Segundo día, metiendo alcohol, bien borracho, por ahí él había de ir, pero tampoco. Se quedó, ¿verdad?, con guarda del palacio, él quedó dormido.
No fue a su casa. Final, David decide matar, pero no, decide matar a Uría. Con una carta dirigida hacia Joab, escrita, ¿verdad? Cuando llega esta carta en tu mano, envía a Uría frente de todo ejército cuando lleva guerra. Y que haga que muera él por espada o flecha de enemigo. Al final se hizo así. Uría murió. Cuando se hizo guerra, ¿verdad? Cuando se hizo guerra con Moab, poniendo a Uría frente de todo. Joab, ¿verdad? Manda ejército que se retire. Él quedó solito y flechado murió. Y llega carta secreta a David, ¿verdad? Por un soldado. Y nadie dice, leyendo esto y viendo el resultado, siempre arma mata todo. Con esto quiere cerrar ese caso. Cayó muy mal a Dios. Yo no, cayó muy mal a Dios. Dios lo conoce todo. ¿Y qué pasa? David quedó sin comunión con Dios. Él perdió el gozo de la salvación. Quedó él, ¿verdad? Bien paralizado espiritual. David nunca aparece ante Dios, ¿verdad? Ya nunca más aparece ante Dios para tener comunión, para alabar al Señor. El que siempre tocaba arpa para alabar al Señor, siempre, ¿verdad? Estaba orando ante Dios, pero no aparece más, ni con arpa cantando al Señor, ni orando, comunicándose con Dios, no más. Se forma un silencio bien profundo, una oscuridad bien terrible en el corazón de David. Esto se llama andar en tiniebla, en tiniebla. Uno dice, ¿verdad? Yo ando en la luz, pero internamente uno anda en tinieblas sin Dios, sin comunicación con Dios, sin, ¿verdad?, llevar la palabra del Señor, sin obedecer. Así que está, ¿verdad?, espacio total, vacío total. Por eso Dios quiere recuperar esa relación perdida de parte de David juntamente con Dios. Dios envía a su profeta Natán. Por eso Natán, llegando al palacio donde está David, encontrándolo, está oscurísimo, calladísimo, bien tenso. Y recibe muy bien a Natán. Oh, profeta Natán, gracias por su visita. Siéntese por favor ahí, sentado. Natán empieza a hablar. Majestad, yo conozco un varón así. ¿Cómo hago con este varón? Dígame, ¿este varón? Este varón hipermillonario, tiene muchos ganados. Porque en esa época, ¿verdad?, se cuenta su riqueza con número de animal de ganado, ¿verdad? Entonces este rico tiene muchísimo, ¿verdad? Y animales, vaca y buey y cordero y oveja y un montonazo. Pero otro pobrecito tiene un cabrito. Entonces, como si fuera su familia, ¿verdad? Siempre este pobre, ¿verdad? Siempre andan con su cabrita. Realmente está bien contento viviendo junto, ¿verdad? Pero de repente un caminante visita a este rico, viendo a este rico a un hombre que tiene una cabrita para atender ese caminante, ¿verdad? Un visitante para atenderlo. Y saqueó esa cabrita y matándola y la ofreció a este caminante visitante. Entonces, ¿cómo tratar con este tipo de varón? Este rico. David, sentado en su trono, ¿verdad? Oyó todo y se levantó, bien enojado, y gritó, ¿qué dijo? Este tipo de varón es digno de... no tuvo misericordia. Sí. Natán también se levantó. Eres tú, así dijo, ¿verdad? Tú eres ese varón. Un cuchillazo terrible. Celosamente, ¿verdad? A su fondo de conciencia, ¿verdad?
traspasó con esa palabra. Tú eres Él. Todo el mundo está asustado, ¿sí o no? Alrededor de David y Natán, mucho, ¿cómo se llama? Capitán de guardia y guardias también, ¿verdad? Y muchos funcionarios estarían juntos en el palacio, rodeado alrededor de David y Natán. Pero oyendo de repente una conversación tan seria, se forma, ¿verdad? Una tensión tan terrible puede ser, ¿sí o no? De repente David se postró, ¿verdad? Él confesó, he pecado, he pecado. Ahí está, ¿verdad? Una gran nobleza de David. Ahí está gran, ¿verdad? Hermosura de David. Ya cuando viene toque de Dios, él no más excusa, ¿verdad? Se postró ante Dios, arrodillado ante Dios, él confesó, sí, Señor, he pecado. Eres él, ¿verdad? Ese hombre soy yo, he pecado. Y después Natán dice, tú no vas a morir, ¿verdad? Por este pecado, porque Dios te redimió, dice. Porque David era hombre salvo, renacido, también en esa época ya, ¿verdad? Entonces, tú no vas a morir por este pecado, porque tú eres redimido por Dios. Pero se va a venir, ¿qué? Gran disciplina. Tú lo hiciste en secreto, ¿verdad? Tú lo hiciste en secreto. Dios, ¿verdad? Te va a descubrir todo a la luz, dice. Por eso se viene una disciplina terrible, 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 terrible contra David. Esto es ya inicio, ¿verdad? Lo que se continúa, ya Samuel capítulo, segundo Samuel capítulo 13 y más adelante. Final, ¿verdad? Y Amnón viola a su, como se llama, hermana de Absalón. Entre ellos como, ¿verdad? Por ser David, padre de ellos, a su propia hermana violó. Entonces, para vengarse a Absalón, ¿verdad? A Amnón lo mató. Y matando a Amnón, él se escapa a Hebrón. Y después se viene, ¿verdad? Y levantamiento contra David y golpe de estado. Y ahí se viene gran tragedia terrible. Y final, ¿verdad? Absalón conquistando el trono de su padre. David anda descalzo llorando, ¿verdad? Descalzo llorando. Y conquistando el trono, él violó 10 concubinas de David, dice la Biblia. Y luego se forma guerra entre dos pueblos divididos. Mata mutuamente. ¿Cuán mortandad queda? Aunque David intenta para no llevar guerra, pero siempre se confrontan entre ellos. Y final, Absalón quedó muerto, lanzado, ¿verdad? Por un lanzamiento por Joab. Absalón murió también. Era una gran tristeza para David. Lloró amargamente, ¿verdad? Se viene gran disciplina, gran azotazo contra David. Y corrección, azote. Al que ama, disciplina, al que acepta por hijo, ¿verdad? Dios da azote, dice, vean. Por eso, y debe haber sido renacido, nosotros también tenemos que cuidar de cómo caminar, cómo vivir, cómo obrar, cómo llevar nuestra vida cotidiana, ¿verdad? No solamente somos salvos por la gracia. Gracias, salvos somos, ¿verdad? Por gracia somos salvos. Luego nosotros necesitamos llevar nuestra vida, nuestra obra dignamente según la voluntad y santidad de nuestro Dios. Porque nuestra congregación, nuestra evangelización, nuestro servicio, no solo con una poca palabrería, no solamente amén, amén, gloria a Dios, no con esto jamás. Como mucha gente, ¿verdad? Cristiano falso están acostumbrados de amén, amén, gloria a Dios, amén, amén. Palabrería no sirve. Dios quiere chequear nuestra vida. Yo te conozco tu obra, yo te conozco tu obra, yo te conozco tu obra. Cuando no funciona su evangelización con su amigo, con su familia, con su
y conocido con su vecino. Entonces usted calladamente viva, viviendo, ¿verdad?, con su vida tan santa, justa, limpia y sana. Realmente por su vida hablaría ello con más potente. Uno opinando, viendo su vida tan bien formada, bien manifiesta, con santidad. Realmente uno mismo un día va a tener gran, ¿verdad?, gran atención para encontrar de nuevo con ustedes, o cuando ustedes hablan de nuevo, su palabra tiene gran autoridad. Ellos no van a tomar ligeramente su palabra. Si usted lleva una vida digna, según santidad de Dios, según voluntad de Dios, viviendo, ¿verdad?, santamente, justamente, limpiamente lleva, aunque está maltratado, usted no responde con el mal, aunque está bien burlado, usted no, ¿verdad?, con esto, ¿verdad?, causa problema con esa persona, con todo amor y paciencia y con generosidad uno puede abrazar ese tipo de persona sin, ¿verdad?, condenarlo, sin desecharlo. Usted puede hacer su enemigo en su amigo. Siendo justo renacidos, somos nuevas criaturas ya en Cristo Jesús. Nosotros necesitamos transformar enemigos en amigos y también responder a uno con el bien, a uno que nos hace el mal también. Cristo así se comportó en el mundo. ¿A quién Cristo amenazó? ¿A quién Cristo, verdad, odió? ¿A quién Cristo, Dios, verdad, y realmente peleó, discutió? Cuando Cristo era súper mal tratado, Cristo siempre respondía con el bien. Injustamente Cristo estaba mal tratado, ¿sí o no? Pero cuando Cristo amenazó a un amenazador contra él, alguno escupió a la cara de Cristo y desnudándolo, ¿verdad? Y se burlaban de Cristo y poniendo, ¿verdad?, púrpura encima de desnudez de Cristo, ¿verdad? Ellos adoran falsamente, pegando con palo, escupiendo, golpeando su cara. Cristo, como usted, como yo, tiene cuerpo, tiene sangre, tiene piel. Cuando se golpea, ¿verdad?, se quedan como bien morado, ojo hinchado, su cuerpo, ¿verdad?, azotado, ¿verdad?, abierto, pérdida de sangre, dolor. Cuando Cristo no come, pasa hambre. Cristo no descansa, pasa cansancio. Cristo no toma agua, tiene sed. Así bien maltratado, Cristo tiene vergüenza. Cristo, cuando fue colgado en la cruz, absolutamente desnudo fue colgado. Siempre hablamos de la pena y dolor y realmente gran sufrimiento que Cristo pasaba en la cruz. No solamente sufrimiento, dolor y pena. Cristo murió desnudo con vergüenza, con gran deshonra. Cristo murió bien maltratado, escupido, golpeado, menospreciado. Porque en el lugar de Cristo nosotros tenemos que estar, porque así somos dignos. Pero Cristo siendo bien maltratado para nosotros, pero Cristo nunca respondió mal. Cristo nunca pagó el mal por el mal, nunca. Por el mal con el bien Cristo respondió. La serpiente toma agua siempre, ¿verdad?, para producir veneno. Pero la vaca toma agua constantemente, va a producir leche. De Cristo no se nace realmente esa maldad. Tomando cualquier cosa, sale siempre leche como vaca. Nuestro Señor Jesucristo, el árbol bueno. Por él, siendo renacidos, somos árbol bueno. Somos ya dignos de llevar fruto digno, aceptable ante Dios, ¿verdad? Fruto bueno. Ese poder está ya en nosotros por el Espíritu Santo de Cristo. Pero mientras uno está con una inmadurez y responde, ¿verdad?, como hombre natural. Uno me insulta, yo insulto. Uno me pega, yo lo pego doble. Uno me amenaza, yo lo amenazo también contra ellos, ¿verdad?, doblemente. Pero se hacen peleones, matones se hacen, ¿verdad?, matones. Te toca, yo te toco, yo te mato. Esa es forma de vivir, ser hombre pecador mundano que pertenece al diablo, más bien. Leyendo en la Biblia, todos los apóstoles que eran sellados con el Espíritu Santo, cómo ellos se comportaban. Ellos, única maldad
¿verdad? Que fue causa de caer en la cárcel, amenaza, golpeado y también llegar hasta la muerte. Era evangelización, predicando, sirviendo al Señor, llevando una vida limpia, sana, santa, justa, ¿verdad? Con obediencia a la palabra, a la voluntad de Dios, día con día evangelizando. Ellos eran maltratados. Por eso fueron encarcelados, fueron azotados, fueron golpeados, fueron, ¿verdad?, aislados, fueron, ¿verdad?, realmente y amenazado hasta la muerte. Final llega a morir. Santiago murió por eso. Esteban murió por eso. David, Paul, ¿verdad? Apóstol Pablo, ¿verdad? Murió decapitado en Roma. ¿Por qué? Por causa de su bien, por causa de su obediencia, por causa de su sujeción a Dios. Era maltratado. Pero ¿cómo ellos reaccionaron? Ellos reaccionaron por ser maltratado. No, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que meditar un punto, este punto. Vamos a buscar 1 Juan, capítulo 2. Hijito mío, esta cosa os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice, permanece en él, debe andar como él anduvo, así dice, como él anduvo. Él debe andar. Si el que dice, permanece en él. Ese es el orden que Dios pone. Uno dice, yo pertenezco a Dios, yo permanezco en él, pero uno está haciendo otra cosa. Ese no es lícito, no es digno siendo cristiano verdadero, jamás. Por eso, por ser humano, ¿verdad? Por ser humano que andan con cuerpo inconverso, por ser humano la carne pecaminosa, aún inconversa, sí, por vivir en el mundo tan mal formado, viviendo dentro del mal, ¿verdad? Y es el mundo entero que está bajo totalmente dominio de Satanás, el maligno. Sí, obviamente uno, ¿verdad? Por su debilidad pueden caer en pecado, pueden caer, ¿verdad? Cometer pecado, alguna mala intención, alguna mala idea, ¿verdad? Pueden, ¿verdad?, caer alguna desobediencia. Y por eso pueden llevar un fruto malo también, ¿verdad? Por tener la carne. Pero eso ya algo accidentalmente, ¿verdad? No como profesándose o como practicando día con día. Como tal, 1 Juan capítulo 5 dice, el que nace de Dios no practica el pecado. ¿Qué es no practicar el pecado? No profesar el pecado. Siendo pecador, ¿verdad?, no renacido, practica el pecado porque ya está sujeto aquí al diablo. Por eso ellos profesan que sus deseos y pensamientos con los cuales el diablo domina el mundo entero. Pero ya siendo salvo, ya sabe de dónde viene ese pensamiento engañoso, de dónde viene ese deseo pecaminoso. Ya saben de dónde proceden, del diablo. Entonces, siendo justo renacido, tiene discernimiento porque ya ve. Por ser de renacido ya conoce qué es el reino de Dios, cómo es el reino de Dios, cómo es en caminata de cada justo renacido según
¿verdad? La vida hecha por nuestro Señor Jesucristo. Sí, ya conocemos cómo Cristo vivió, cómo Cristo anduvo, cómo Cristo caminó en esta tierra, cómo Cristo se sujetó al Padre, cómo Cristo se obedeció total al Padre. Totalmente ya conocemos. Como buena huella bien marcada ante nosotros, pisando según esa pisada hecha como ejemplo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y caminamos. Por lo cual no profesamos los pensamientos y deseos que pertenecen al mundo y al diablo, porque ya somos nueva criatura. Por llegada del Espíritu Santo somos transformados, somos nueva criatura. Si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Todas las cosas viejas ya pasaron. Y aquí son hechas nuevas. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Como condicionalmente dice, si alguno está en Cristo. Ya compartimos esto, ¿verdad? Romanos capítulo 8, verso 1 dice, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quién es uno que está allá? No tiene más condenación. El que está sellado con el Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Hay libertad, dice. Cuando llega libertad verdadera, hay sellamiento del Espíritu Santo ya. ¿Dónde está el Espíritu Santo sellado? Hay libertad verdadera. Qué raro, ¿verdad? Una sujeción completa. Sellamiento que dice inescapable. Uno está sellado con el Espíritu Santo. ¡Pam! ¿Qué significa? Ya tú eres mío. Eso significa. Jacob, Israel, tú eres mío. Tú eres mi siervo. Una sujeción total al Dios. Ahí viene la libertad verdadera. Ya no más condenación. Limpio, libre, justo. Por eso una sujeción total al Espíritu Santo genera la libertad verdadera. Porque no tiene libertad verdadera. No hay sujeción total al Espíritu Santo. Por eso Romanos capítulo 8 dice, ¿quién es el que está en Cristo como nueva criatura? Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, siendo nacido de nuevo del Espíritu Santo. El que es nacido de Dios no practica el pecado, por lo cual uno está listo, ya preparado para hacer el bien, para vivir por la fe, según la voluntad divina del Señor, con una sujeción absoluta al Espíritu Santo de Dios. Su conciencia está sujeta aquí al Espíritu Santo. Eso es la condición de ser nueva criatura y renacido. Uno quiere ser libre, limpio, santificado por el Espíritu Santo, por la fe en el Evangelio de Cristo. Por tener la carne pecaminosa, por tener el cuerpo pecaminoso. Accidentalmente, en un momentáneo, ¿verdad? Engañado, nunca puede caer en pecado. No profesando el pecado jamás, eso es el pecador. El que nace de Dios no practica el pecado, dice, pero aún estando en este cuerpo inconverso, pecaminoso, ¿verdad? No santificado todavía, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, nuestro cuerpo sigue terrenal, no llega a la perfección todavía. Por eso puede caer por alguna, ¿verdad? Sintonía diabólica, ¿verdad? Uno puede responder bien y caer pecar. Eso se llama cometer pecado. Ya Dios avisa, tú estás mal. Hasta conciencia ya sabe que está mal, pero no, ignorando llega a pecar. Eso se llama accidente, se llama. No practicar el pecado. Y luego se viene gran congoja, ¿sí o no? Gran sufrimiento y dolor. Y luego uno tiene, ¿verdad? Vergüenza para ver a Dios. Tiene, ¿verdad? Sufrimiento.
tiene, ¿verdad?, dificultad de comunicarse con Dios, porque Dios Santo no cometió pecado en oscuridad. Como Dios dijo a la mujer adúltera, mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Verso 12, ¿qué dice? Jesús dijo, sigue hablando, el que anda en la luz no andará en tinieblas. El que no anda en la luz andará en tinieblas y se tropieza, ¿verdad? Entonces, Cristo inmediatamente hablando con la mujer adúltera, mujer, ni yo te condeno y vete y no peques más. Verso 11 y verso 12, Jesús dijo, el que no anda en tiniebla, no el que anda en tiniebla, ¿verdad? No andará en tiniebla, dice. El que anda en la luz no andará en tiniebla. Por eso están hablando sobre sujeción a Cristo, quien es la luz, y caminar junto con Cristo, tener comunión con Cristo. Estando en la luz superan la tiniebla. ¿Qué tipo de luz no vence a la tiniebla? ¿Qué tipo de luz, verdad, pierde guerra con tiniebla? Siempre la luz vence a la oscuridad, a la tiniebla. Cuando usted entra en cuarto bien oscuro, prende, ¿verdad?, encendedor, se prende, tiniebla desaparece. La luz siempre está dispuesta para vencer la tiniebla. Uno anda con la luz, vence a la tiniebla. ¿Por qué uno sigue pecando? Pecadores. ¿Por qué sigue pecando todavía? Está sujeto a Satanás todavía. ¿Por qué no hay transformación? Internamente hay problemas. No hay conexión con el Espíritu Santo. No hay guía del Espíritu Santo, entonces no es hijo de Dios, dice. Romanos capítulo 8 sigue hablando, ¿verdad? El que no tiene Espíritu de Dios no es de él. Los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios, dice. Por eso esa bendición tan grande ya está puesta para los justos renacidos ya. ¿Por qué se repite tantas veces error? Ese no es accidente, eso profesar, práctica. Pues en este caso, cuando uno llega a pecar, ¿cómo resolver ese asunto? Por eso aquí están hablando, ¿verdad? San Juan capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, dice, para que no pequéis, porque pecar no es lícito ante Dios, para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado accidentalmente, ¿me explico? No practicando día con día, no. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo el justo es abogado de nosotros. ¿En qué condición estamos nosotros? Como justo renacido, Cristo es el abogado de nosotros, abogado de justo, ¿verdad? Por eso Cristo aboga nuestra justicia que tenemos. No por nuestra obra, sino por la obra de Cristo, por la sangre de Cristo. Por eso Cristo siendo abogado para llevarnos de nuevo, para recuperar comunión con el Padre Dios, Él nos aboga. Padre Dios, ese chiquillo realmente cometió, sí, accidentalmente, como te lo conoce muy bien, sí, Él ignoró su consejo, ignoró su palabra. Y hasta su conciencia pisoteó, cometió pecado, sí hizo mal, pero ese no es procesar día con día. Esta vez sí cayó mal, adulteró, caso de David, ¿verdad? Por eso ahí viene ya abogacía del Espíritu Santo. Sí, David hizo mal, muy mal, por lo cual yo morí, Señor, iba a morir yo. Cristo dice esto, ¿verdad? Por todo su pecado. En esta vez él hizo mal, entonces con buen azotazo, con buena disciplina, corrigiéndolo y dejar que tenga libertad para comunicarse con usted. Eso es digno. Así yo veo, Padre, Cristo haciendo esa boca, dice. ¿O lo adulterio es pecar? No. Mentir, ¿verdad? Murmurar, hablar detrás de uno, no frente a frente, cara a cara. Eso
Siendo puro pecador le gusta chisme. La Biblia está hablando 613 mandamientos, entonces la Biblia nos habla 613 clases de pecado. Cualquier verdad cosa que hace contra la palabra de Dios es pecado. Aún más todavía, siendo cristiano renacido, tiene más posibilidad de pecar todavía. Fuera de los mandamientos hay más verdad, mandato del Señor todavía. Por eso el Señor dice, Santiago capítulo 4, verso 17, el que sabe hacer el bien, no hacerlo es pecar, dice. Uno puede congregar, no congrega, es pecar. Uno puede predicar, pero no predica callado, pecar. Uno puede orar, pero no ora, también pecar. Samuel que dijo, yo no voy a cometer nunca de no orar para vosotros. Por eso, uno que puede orar, pero no ora, es pecar. Por eso Santiago capítulo 4, verso 17 define qué es el pecar como justo. El libro de Santiago está dirigiendo al justo. Siendo justo pueden cometer pecado mucho más posible que pecadores, papi. Pecador no puede evangelizar. Pecador no puede congregar. Pecador no puede, ¿verdad? Y orar, porque Dios ni oye. Pero siendo justo tiene más misión, más tarea, más mandato que Dios nos entrega. No hacer, sabiendo hacerlo no lo hace, es pecar. Pregunta, a su conciencia, ¿usted sabe que es esta la voluntad de Dios o no? ¿Por la ignorancia peca? No, sabe, pero a propósito peca. Tienen que ser arrepentidos, reconociendo que está mal, confesando ante Dios, sí Señor, yo hice mal, ¿verdad? Y arrepentirse que está mal, para rectificar la vida. Si no, viene azotazo. Si no, viene disciplina dura contra uno, puede ser. ¿Para qué esperar, verdad? ¿Para qué esperar que venga tan dura disciplina, azotazo, pegando a uno? Mejor ya comportarse bien, ¿verdad? Noblemente ante Dios. Sí, Señor, yo hice mal, yo me equivoqué. Ya rápidamente cambie. Señor, Espíritu Santo, habla a 7 iglesias, empezando a la iglesia en Éfeso, terminando a la iglesia la Odisea. Yo te conozco tu obra, yo te conozco tu obra, yo te conozco tu obra. ¿De dónde viene esa malformación o formación de mal obra? Mal de corazón, cámbiate tu corazón, arrepiéntete, dice. Ese arrepentimiento, ¿cómo se inicia? Con reconocimiento primero y confesión, con corazón sincero, con actitud de cambiar su mal vida. Entonces, Señor, ayuda, Señor, empuja para rectificar a uno que lleve una vida justa y sana, aceptable ante los ojos de Dios. Porque se repite el mismo error. Uno nunca se arrepiente aún todavía. Ahí está, grave problema para nosotros. Por eso ahora, hablando aquí, San Juan capítulo 2, verso 1, hijito mío, esta cosa os escribo para que no pequéis. Y alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y es en la propiciación por nuestros pecados, dice, propiciación, pago fue, ¿verdad? Pago. Oración de él, publicano, golpeando su pecho, ni mirando al cielo por vergüenza ante el templo, que dijo, golpeando su pecho, Dios, soy pecador, sé propicio por mí. Está hablando de la propiciación. Señor, que pague por todos mis pecados, por favor, si no, no tengo nada manera para llegar a ser salvo. Ya aquí dice, ¿verdad? Eres la propiciación por nuestros pecados. Total, todos nuestros pecados. ¿Cuánto pecado? Todos. Como dice Colosenses capítulo 2, verso 13. Un poquito vemos el libro Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con él, perdonándoos ¿cuántos pecados? Todos los pecados, pecado total, completo, ya están perdonados por la propiciación que fue el pago del pecado de nosotros, la sangre de Cristo, ¿verdad? Por eso cuando Cristo derramó la sangre, según el punto de vista del Padre Dios, todos nuestros pecados, así los pecados pasado, presente y futuro, todos nuestros pecados ya fueron perdonados, cancelados ya. ¿Sí? Por eso Cristo fue, ¿verdad?, nuestra propiciación, así dice, capítulo 2, verso 2. Eres la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo entero, porque Cristo murió por el pecado del mundo. El día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Cristo fue bautizado en agua, salió del río Jordán bautizado como Cordero de Dios, cargado el pecado del mundo. Todos los pecados del mundo ya están puestos en su cuerpo. Fue al monte Calvario y derramó su sangre. Él fue la propiciación por todos nuestros pecados, una vez para siempre. Pues a nivel de cancelación ya está. Pero ¿cuál es cuenta de Dios? Si tú eres nueva criatura, tú eres mío, tú eres salvo, tú eres santo, tú eres justo con mi justicia. Ya está cumplida mi justicia en ti, mi santidad en ti, mi perfección en ti, mi Espíritu Santo contigo. ¿Y dónde está la manifestación de tu transformación de tu corazón por la vida? A ver, yo te conozco tu obra. Yo te conozco tu obra. Yo te conozco tu obra. Por eso están hablando hacia la iglesia, hacia justo. Yo te conozco tu obra. Está hablando de la obra. No está hablando de la fe solamente. Muéstrame tu fe sin obra. Yo te mostraré mi fe por mi obra. Santiago dice, Santiago capítulo 2. ¿Tú crees que Dios es vivo? Sí, claro que bien. Hasta demonios creen esto también. Demonio está muy creyente, pero no practica demonio. Creyendo súper creyente, ¿verdad?, en Dios, pero nunca practica la justicia de él, porque en él no hay verdad. Por eso no practica la verdad. Somos diferentes a los demonios. Creemos y la verdad de Dios mora en nosotros. Nueva criatura somos. Transformados por el Espíritu Santo ya somos. Con esa verdad que tenemos, como los mandamientos de Dios bien detallados, estamos ya preparados para practicar los mandamientos de Dios para nuestra vida digna ante la presencia de Dios. Para esto somos llamados para buena obra, para buena vida y mucho fruto para la gloria del Señor. Por eso aquí, a nivel de pecado, ¿verdad?, ya están perdonados, dice. Pero, verso 13, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos, dice, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Uno dice así, ¿verdad? Yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso, dice. Yo le conozco, que vivió bien, perfectamente santo, justo y guarda todos los mandamientos, ¿verdad?, ante el Padre. Yo conozco bien, pero uno conoce, pero no sigue. ¿Dónde está su fe? ¿Verdad? No obra según sus mandamientos, sin sujeción. ¿Dónde está provecho de conocerlo si no lo practica? Eso es lo que quiere decir aquí apóstol Juan, ¿ah? Verso 4. Por eso, misma sintonía, ¿verdad?, que Santiago. Santiago dice, óbrame tu fe, sin obra. Yo te mostraré mi obra, mi fe con mi obra, dice. Por eso, la fe verdadera siempre trabaja, procesa junto con obra. Si no hay obra verdadera, la fe verdadera está ausente.
Si tiene fe verdadera, siempre obra verdadera se lleva sí o sí. Está pegada a punto. Por eso aquí están hablando. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, dice. Y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, dice. Perfeccionado. ¿Dónde se perfecciona el amor de Dios? El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él, en la perfección del amor de Dios en nuestra vida. Por obedecer, cumplir los mandamientos de Dios, ahí viene perfección del amor de Dios y sabemos que estamos en él, dice. Si no, dudoso, dice, dudoso. Verso 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, dice. Eso es el que permanece, ¿verdad? Por eso, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Señor dice San Juan 15, verso 3. Todos vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros, dice. Permaneced en mí, yo en vosotros. Señor, manda que permaneced en mí, yo con vosotros. ¿Con quién? En quien Dios se manifiesta. El que hace su voluntad, su mandamiento. A él yo le manifestaré a mí, dice. ¿A quién? Al que obedece en los mandamientos de Dios. Por ejemplo, ustedes tomando cada palabra, ustedes obedecen. ¿Quién manifiesta? Dios se manifiesta. Dios se manifiesta. Uno no obedece, Dios no se manifiesta. Por eso no tiene testimonio uno. ¿Por qué se seca el testimonio en la vida de cristiano? ¿Por qué? Por falta de obediencia. ¿Cómo que no obedece a los mandamientos de Dios? Dios no manifiesta. Entonces, ¿cómo que Dios no manifiesta? ¿Qué tipo de testimonio pueden tener? Dios me hizo, Dios me manifestó, Dios me hizo, ¿verdad? Ver una gloria tan hermosa. Cuando yo hice tal oración, cuando yo hice tal obediencia, cuando yo me sujeté a su mandamiento y realmente sin mirar a la izquierda ni a la derecha, yo seguí su palabra, Dios me manifestó y cumplió mi fe. Qué lindo, ¿verdad? Entonces uno ahí se viene, hermoso testimonio victorioso. Señor dice, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. Entonces todas esas cosas os serán añadidas. Señor dice, ¿verdad? El que agrada al Señor, ¿verdad? Proverbio dice, ¿verdad? El que agrada al Señor, cuando su camino, ¿verdad? Agrada al Señor, ¿verdad? A Dios, hasta su enemigo lo hará en paz, dice. Muchas palabras. Por ejemplo, cuesta obedecer esa palabra. Por ejemplo, uno congrega, viene persecución. ¿Sí o no? Para no hablar de otro, tengo que hablar de mí. No quiero hablar mucho de mí, más bien, ¿verdad? Pero de vez en cuando, por aplicación de la palabra en la vida cristiana, necesito hablar de mí. No quiero hablar de mí. ¿Por qué? No sirve nada. Uno que se llama yo, no me vale nada. Pero de vez en cuando Dios se manifiesta en mi vida para mostrar cómo Dios trabaja. Por eso yo hablo de mi experiencia o testimonio de vez en cuando. Cuando yo empecé a predicar en Corea, ese tiempo era evangelista, joven. Desde 1989 empecé a predicar, casado con mi esposa, joven. Ese tiempo, ¿verdad? Si un día yo esperé el desayuno, pero no había desayuno, porque no había arroz. Entonces ahí se ve el conflicto. Mira, no tengo arroz, entonces no tengo desayuno, no tengo fuerza para predicar.
Ese día a la madrugada estuve leyendo. A las 5:30 levantado leyendo la Biblia. Pero el Señor me alimentó bastante con su palabra. Dice San Mateo capítulo 6, verso 33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas esas cosas os serán añadidas. Dice. ¿Cómo hago? Mi situación, una escasez terrible. Otro lado, ¿verdad? Palabra de Dios dice, empujándome, predica primer lugar. Antes de comer, predica. Antes de abundancia, predica. Antes de desayuno, predica también, ¿verdad? Ese tiempo hablé con mi esposa. Hoy yo recibí la palabra de Dios así. Estamos así con un poco de dificultad económica. Vamos a salir a predicar. ¿Estamos? Sí, Señor. Por eso ella, como mi compañera fiel, se acompañó conmigo. Predicamos todo el día. Sin desayuno, sin almuerzo. No era siempre. Entonces Pastor Samuel siempre pasaba hambre. No es así. Ese día, un poco tiempo, Dios me entrenó una forma así, ¿verdad? Para que su palabra sea real en mi vida. Ese día, ¿verdad? Sin comer, andaba predicando un lado a otro lado. Tenía poco de vergüenza mirando a mi esposa. ¿Por qué? No pude alimentar. Tengo varón. Deben de alimentar a su esposa, ¿sí o no? ¿No es así? Lo veo así. Por eso yo tenía vergüenza por no cumplir mi obligación, mi deber. Pero cuando ya volvimos a la casa y estaba esperando, ¿verdad? Una bolsa de arroz. Acá, hasta ahora no conozco quién es. Esa noche apenas con mi esposa ya preparando un arroz, ¿verdad? Comiendo, medité. Realmente Dios es el Dios vivo. Cuando yo obedecí a su palabra, Él me respondió de una forma tan clara. No una vez, no 10 veces, no 100 veces. Cada vez que obedecía según su palabra, el Señor cumplía su promesa conmigo. Primero Dios me exigió, obedece o no, permanece en mí o no, guarda mis mandamientos o no. Aquí en Costa Rica, ¿verdad? No hay militar. Muy buen país, hermoso país. En Corea, muy feo país, tienen militar. Por la situación política de Corea del Norte y Corea del Sur. Ese muchacho gordo que se llama Chang Hong-kim, ¿verdad? Siempre quiere invadir a Corea del Sur con su dictadura, haciendo bomba atómica. Por eso siempre tiene que guardar frontera. Cuando cada joven entra en cuartel, durísimo. Cuando pasa ya entrada, ¿verdad? Entrada de cuartel, se cambia todo. Totalmente se cambia. Entonces, hasta afuera, ¿verdad? Con mucho respeto, hablando capitán y todo, pasando ya portón. Boca para abajo. Entonces, tú tienes que bajar. Entonces, así, entonces, gateando, tiene que gatear. Se como despega, ¿verdad? Su rodillo y todo. Ya soldado, ya al pasar como al portón, ya militar. Ese orden de superior manda todo. No hay forma de hacer contra superior. Pero por ser cristiano, ¿verdad? Yo no puedo hacer lo que ellos mandan siempre. Sí, hacía todo lo que manda ellos, o más que ellos. Pero nace, ¿verdad? Ese compartir el evangelio nace dentro de mí. Y también, ¿verdad? Alguna cosa no puedo hacer caso. Tomar alcohol, no. Fumar, no. Andar podrido, ¿verdad? Corrompido como andando con una muchacha, otra, no. Yo no puedo, no quiero. Porque yo quiero agradar a mi Dios. Al terminar, ¿verdad? Ese tiempo ya un ratito para volver a mi casa para descansar un poco, saliendo de cuartel como tipo vacaciones, ¿verdad? 4 soldados superior, máximo. Ellos estaban dentro del pan, me llama, Samuel, así me dicen, ven por acá, así me mandaron. Inmediatamente, ¿verdad? Mi cuerpo se movía donde está ellos.
Pero siendo incomodé, me incomodé, ¿qué? En el bar, donde están sentados ellos, están llenos de humo de cigarrillo y tomando alcohol. No quiero estar con ese ambiente para nada. Por eso yo ese tiempo, yendo hacia ellos, ¿verdad? Oré, Señor, ¿cómo hago? No quiero estar con ellos, yo quiero estar en la iglesia, quiero leer la Biblia, quiero orar, quiero predicar, no quiero malgastar mi tiempo. Señor, que me salve, por favor, de este malísimo ambiente. Dios me respondió directamente. ¿Sabe qué me dijo? Por escritura, por el mandamiento me dijo, por cuanto tú fuiste comprado por el precio, no os hagáis esclavo de hombre. Amén. Entonces ya llegó la respuesta del Señor. Viendo a ellos, ¿verdad? Yo le dije, así cambiando mi dirección 180 grados, yendo hacia parada, ¿verdad? Subí el bus para ir a la iglesia. Ellos empezaron a gritar, insultar, amenazar. Mañana tú vas a morir. Estás muerto. No importa, si ya Dios me mate, estoy listo para ir al cielo. El día siguiente, ya descansando un poco en mi casa, ya volví otra vez al templo. Mi corazón está así palpitando así. Yo veo a ellos sí o sí. ¿Cómo me va a tratar? Una persecución terrible ese tiempo existía. Pues oré al Señor. Señor, hice caso lo que tú me mandaste. Ahora tú me matas, estoy listo para morir. Señor, usted tome control. Subí y entré en cuartel. ¿Qué me pasó? No pasó nada. A bien, ellos tienen miedo. Porque ellos nunca ven ningún soldado inferior que hacen tan rebelde como yo, ¿verdad? Entonces ellos ya entre ellos se forma algún rumor. Él tiene, ¿verdad? Él tiene capitán, él tiene algún general, ¿verdad? Como su tío por ahí. Ellos entre ellos creen alguna mentira, algún rumor. Ellos tienen miedo conmigo. Nadie me tocó a mí. Ese tiempo otra vez entendí, sí, Señor, tu palabra tiene razón. Ya no más esclavo de ningún hombre, porque soy comprado por tu sangre. Cada vez que uno obedece al mandamiento de Dios, hay uno ve libertad verdadera. Eso es la promesa de Dios. Cuando uno no obedece, no hay libertad. Obedece, sí, logra la libertad verdadera. Vean. Eso es Santiago capítulo 1 también dice. Sí. Por eso aquí están hablando, ¿verdad? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Como Cristo anduvo, nosotros tenemos que andar como el que anduvo. Ahí viene nuestra dirección. Cuando se desvía, rápidamente tiene que reconocer, ¿verdad? No mienta a su conciencia ni haga mentiroso a Dios tampoco. Acepte lo que Dios dice, acepte lo que dice su conciencia, acepte y se humille, que se humille, ¿verdad? Y arrepiéntese. Y el Señor lo recupera una otra forma. Pues ahora, primera Juan capítulo 1, verso 7 dice, por eso dice esta palabra, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es el todo pecado? Toda malformación de nuestra vida, todo mal hábito de nosotros que está mal formado mientras vivimos en el mundo. Por eso nuestro pensamiento, idea, valores, todo están bien desastre, ¿verdad? Entonces está mal. Se limpia uno de todo pecado, de toda malformación de vida también. ¿Cuál? La sangre de Jesucristo. ¿Qué significa la sangre de Jesucristo? Como la sangre de Jesucristo que nos perdonó una vez para siempre, nos limpia de todo nuestro pecado, de nuestro mal hábito, de toda nuestra mal vida. ¿Cómo? Está hablando sobre fidelidad de Dios con nosotros, que somos salvos por la fe en su evangelio, en su sangre. Pues acá dice una palabra, Salmo 50, un poco vemos, el libro Salmos, el libro Salmos 50, versículo 5,
Salmo 50, verso 5 dice, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. ¿Cuál sacrificio? Sacrificio de la sangre de Cristo, ¿verdad? Por eso, juntadme, dice, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios nunca olvida a sus santos que hicieron pacto con Él. Por eso Cristo interviene en nuestra vida cotidianamente. Cuando uno cae en algún cometer pecado, Señor le rectifica y limpia de esa mal ubicación, mal formación de vida o mal hábito. Así que de todo pecado, de todo mugre, de todo polvo, no se limpia, dice. Por eso, San Juan capítulo 13, poquito vemos, antes que Cristo llevara a la cruz para morir, Cristo lavó los pies de Cristo, ¿verdad? San Juan capítulo 13, aquí están hablando sobre la fidelidad de Cristo, ¿verdad? Por su sangre, ¿quién está pacto con Él? ¿Quién, verdad, están salvo, verdad? Por la sangre de Cristo que ellos son, ya hicieron pacto con Cristo, más bien en este punto, por la fe, ¿verdad? Por eso capítulo 13, 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así que no hay abandono de parte de Cristo a ningún justo santo. Por eso Cristo final aquí dice versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro. Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo comprenderás después. Pero Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Así que la sangre de Jesús, Cristo, Hijo de Dios, nos limpia de todo mal, todo pecado, ¿verdad? Está hablando aquí, Cristo lava los pies de Pedro. Por eso Cristo dice, si tú no te lavare tu pie, tú no tienes parte conmigo. Al contrario, si tú tienes parte conmigo, yo te lavo tu pie. Así que el pacto de la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, uno comprado por Cristo, tiene garantía. ¿De qué? Garantía de su vida también, en toda eternidad. Siendo salvo, comprado por la sangre de Cristo, nos lleva a una vida digna según punto de vista de Dios. Dios interviene, Dios lava su vida, como lavó Cristo a los pies de Pedro y todos los discípulos, comprados por la sangre de Cristo. Cristo aquí cumple su garantía eterna. Amén. Hoy en día pasa lo mismo. Algún pecador puede estar libre de eso, mano de Dios. Uno peca y peca y peca, no pasa nada. Pecadores no pertenecen a Cristo. No hay corrección de parte de Dios. Si uno camina mal, uno no pertenece a Dios. Con tal que tú seas mío, yo te cumplo mi garantía. Con tu vida te rectifico. Te lavo tu pie. Por eso acá dice, capítulo 13, versículo 8, Pedro le dijo, ¿cómo me lavarás los pies? Jamás. Jesús le respondió, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Así no es tuyo, si no te lavares, ¿verdad? Verso 9, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. El que es lavado, ¿qué significa? Ya salvado, una vez para siempre perdonado, por la sangre de Cristo, por la fe, ya está lavado, limpio total. Pero no necesita sino lavarse los pies. Los pies significa, ¿verdad? Hábito, malformación de vida, mala obra,
mal conducta, todo ese tipo de obra mal formada, Señor se encarga de lavarla para que uno se rectifique hasta la vida. Pie simboliza obra, los pies. Anda a un lado, otro lado, ¿verdad? Como obra de nosotros simboliza. Señor, rectifica los pies que están sucios de polvo del mundo. ¿Quién? Cristo, según su pacto de la sangre. Por eso la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos lava de todo pecado, todo mugre que son polvo pegado en pies, en los pies. ¿Quién se encarga? Lavar. Cristo, por su pacto de la sangre. Por eso lo más importante, cada cristiano renacido, aunque cae mal, peque, comete pecado, pero reconocimiento de que su pie, entregue su pie en la mano de Cristo, pie, los lave, se los lave. Amén. No lo esconde, no mienta, engañando a Dios y a sí mismo. Si está mal, rápidamente en comunión con Dios, sí, Señor, me equivoqué. Ayúdeme, Señor, para lavarme de este fondo. Ponga su pie sucio. No esconde, huele feo. Póngalo ya. Amén. Para que Cristo lave con su agua, con su palabra. Paso a paso. Entonces, con pie limpio, ya puede cenar con Cristo tranquilamente. ¿Sí? Pues aquí, 1 Juan está hablando sobre rectificación garantizada por el Espíritu Santo para todo justo, renacido, comprado por la sangre de Cristo. Por eso, y cuando uno llega a pecar, primero uno engaña a sí mismo y a Dios. Cuando se recupera, tiene que reconocer conscientemente que está mal ante Dios. Y Dios extiende su mano para lavar su pie. Porque somos comprados por la sangre de Cristo. Él, con su garantía, nos rectifica hasta nuestra mal vida total. Bien, Él, no nosotros. Él, con su gran amor y poder y su verdad. Para que estemos ya bien preparados con obediencia, seguir los mandatos de nuestro Dios. Hoy hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar.